Entrevista Venevisión, líder en opinión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Antonio Ecarri, presidente nacional de la Alianza del Lápiz. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Gracias, Andrina. Muchos saludos para ti, para tu familia y para quienes nos están viendo hoy. Interesantes temas que conversar. El día de ayer fue noticia que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia decidió que se deben repetir las elecciones en el estado Barinas para gobernador, y estas se van a llevar a cabo el 9 de enero de 2022. ¿Qué opinión le merece esta decisión del TCJ? Para nosotros creemos, indistintamente del tema de los nombres, esto es un tema de instituciones. A nosotros nos parece que es un duro golpe a la institucionalidad y un duro golpe a quienes creemos en la ruta democrática, constitucional y electoral, y que hemos puesto todo para que Venezuela rescate su democracia y rescate su estabilidad. Es decir, que esta indebida intromisión del Tribunal Supremo de Justicia, pues evidentemente nos lleva a un camino que no es el correcto. Sin embargo, debemos acatar las decisiones y podemos convertir esta amenaza en una gran oportunidad. Primero, el CNE tiene que dar un pronunciamiento público frente a esta decisión del TCJ, que además es inadecuada para el momento tan difícil y complejo que vive el país. Tiene que haber respeto hacia el Consejo Nacional Electoral y al poder electoral. Recuerda que la Constitución del 99 tiene unos poderes y hace que el poder electoral sea autónomo e independiente. Es decir, que la intromisión del Poder Judicial aquí es evidentemente inconveniente. Pero lo más importante es que aquí rectifiquemos todos. Y si las elecciones hay que repetir las elecciones el 9 de enero, pues vamos todos a votar, porque ya sabemos que gracias a que la gente fue a votar, hoy estamos en ese proceso de disputas por la gobernación del estado Barinas, que es una gobernación tan simbólica. Entonces, la repetición de elecciones en el estado Barinas se convierte en una oportunidad para que surja además un candidato producto de un gran consenso regional, Andrina, regional, que no se le vaya a ocurrir a los partidos estar simplemente sustituyendo unos por otros como que si esto se tratara de barajitas o de cuotas, sino sencillamente vamos a poner de acuerdo a la sociedad barinesa, respetar la descentralización, respetar la autonomía, respetar y que surja un candidato de consenso para que la gobernación de Barinas abrumadoramente sea ganada por quienes creemos en la civilidad y por quienes creemos en el respeto a la institución del voto. Y por supuesto esto también es un retroceso frente a la observación que está viviendo Venezuela en este momento. Los ojos del mundo están sobre nosotros y hay muchas conductas que en este momento habíamos respetado de parte y parte y habíamos avanzado mucho. Todo lo que se ha conseguido en todos estos tiempos para que la gente poco a poco le regrese la confianza al voto y aparece este tipo de decisiones que es un evidente retroceso. Sin embargo, ¿qué es hoy el llamado? El llamado es hoy a respetar a las instituciones. Sabemos que eso fue una división interna dentro del chavismo, que nos tienen una semana en una discusión interna, pero que lamentablemente termina en este tipo de decisiones que van contra la autonomía del poder electoral. Ahora que hace referencia a la observación internacional, hay un encabezado muy interesante en el informe de la Unión Europea que hace referencia a que se mejoraron las condiciones en este evento electoral respecto a procesos electorales anteriores. ¿Usted lo considera así? Yo lo considero así. Yo estoy de acuerdo con la Unión Europea. Hay cosas en que sí avanzamos y te lo puedo decir como que fue candidato a alcalde del municipio Libertador. Y nosotros, los problemas que tuvimos con algunos testigos fueron de inmediato remediados por el Plan República. Yo tengo que felicitar al Plan República por su actuación, en el Distrito Capital, en el municipio Libertador. Es decir, hay un grupo de venezolanos que todos, del lado que estemos, porque ya en Venezuela no hay dos lados, en Venezuela somos varios lados, pero la verdad es que muchos estamos apostando a la solución pacífica y constitucional para que a la gente le podamos resolver los problemas, Andrina. Y aquí vamos por el tema del diálogo. En Venezuela es muy importante el diálogo, pero no un diálogo para tomarnos un selfie o para hacernos una repartición política partidista que no tiene sentido. Es para resolver los problemas de la gente. ¿Qué vamos a hacer con el sistema TUI que a la gente no le está llegando el agua en Caracas?
Esos son temas que tenemos que incluir en el diálogo. Esto no puede ser las una cosa respuestas de lo cotidiano, que es lo que la gente está esperando. Superar el debate político y dar las soluciones que está esperando la gente. Superar el debate político estéril e irnos a las soluciones de la gente. Eso es lo más importante. Nosotros como primera fuerza política de opción frente al PSUV en el municipio Libertador, porque quedamos además, la gente decidió relegitimar a los actores políticos y en el caso de Libertador nos corresponde a nosotros llevar la jefatura de oposición en el municipio Libertador de Caracas y llevar la jefatura le corresponde a los independientes y eso hace que tengamos una gran responsabilidad. Uno, aquí no podemos andar con radicalismo, aquí no podemos andar con posiciones extremas, pero sí tenemos que estar buscándole soluciones a la gente. Hoy Caracas, ¿qué necesita? Uno, necesita un plan de emergencia educativa porque tenemos problemas gravísimos de analfabetismo juvenil. Dos, tenemos un problema gravísimo sanitario en la ciudad de Caracas porque no se ha recogido la basura. Entonces necesitamos cuanto antes un decreto de emergencia sanitaria, pero tenemos un problema de agua gravísimo. En Libertador no hay camellos. En Libertador tenemos que solventar el problema. Tenemos un plan de emergencia que habíamos propuesto nosotros, que tiene que ver con la apertura de los pozos de agua, incluso con un plan piloto para los edificios ¿Qué pasa con estas propuestas luego de un revés electoral? ¿Qué pasa con la gente que confió el voto en usted y de repente no obtuvo esa victoria que ellos esperaban? ¿Cuál es la propuesta que tiene usted a partir de este momento? Fíjate, en democracia nosotros tenemos que entender cuál es el rol que la ciudad de Caracas nos otorgó a cada uno. A la almiranta le entregó el mando, la alcaldía de Caracas, pero a nosotros nos entregó el control. Es decir, que el control lo vamos a ejercer. ¿La Contraloría? No, la Contraloría política, la Contraloría social de Caracas está en manos del lápiz y de sus concejales. Tanto la concejal Mayerlin Oquino como los 9, 10, casi 14 concejales del lápiz van a estar ahí en las comunidades haciendo Contraloría Social, pero además planteando las soluciones para que Caracas pueda resolverse. Ahí tenemos el problema de los afectados en el edificio Nuevo Mundo. Es decir, hay todo un sector popular en La Yaguara que están en una fábrica en ruinas. Bueno, eso tienen que resolverlo ya la alcaldía del municipio Libertador. Allá van a estar nuestros concejales, Ismael León, Mayerlin Oquino, y los demás concejales del lápiz van a estar reclamando sobre todas estas situaciones, sobre el problema del agua. Pero también tenemos problemas nacionales gravísimos. Ayer nos reunimos los alcaldes del lápiz, que salieron electos por la Alianza del Lápiz en Venezuela. ¿Cuál fue el resultado, el balance electoral? Entiendo que tienen 2 concejales y 2 alcaldes electos en el interior del país. Concejales tenemos casi 30 concejales en todo el país, pero además tenemos 2 alcaldes electos por el lápiz y otros independientes que también se están sumando al lápiz y hay otros que son de la coalición independiente y que vamos a trabajar juntos. Por ejemplo, el caso de San Sebastián de los Reyes y del municipio Libertador de Aragua, el alcalde Gonzalo Chacho Díaz y el alcalde Andrés Aular. En el caso de estos municipios hay muchas cosas que tenemos que trabajar y ya nos pusimos a trabajar de la mano de la Unión Europea para conseguir proyectos para convertir estos municipios en ciudades educadoras, siendo hoy además el Día Internacional de las Ciudades Educadoras. Es decir, hay que mostrarle soluciones a la gente ya. Pero hay un tema gravísimo que tenemos que ocuparnos, de la educación. O sea, nosotros hoy somos la 4ª fuerza de oposición en toda Venezuela y es nuestro primer debut. Eso nos da a nosotros una responsabilidad grande porque somos los independientes, no somos enteramente la oposición tradicional y eso nos obliga a ser innovadores, eso nos obliga a estar pendientes de los más graves problemas que tiene la gente. Hoy en día necesitamos un plan de emergencia escolar ya. Es decir, nosotros necesitamos un plan de comedores en las escuelas. Tenemos que convertir a las escuelas venezolanas en comedores ya, porque a alguien le tiene que doler, Endrina, la gravísima situación de nuestros niños en la escuela venezolana. La brecha social que cada vez va a ser más marcada entre las escuelas públicas y las escuelas privadas. Es gravísimo. La diferencia cada vez es mucho más grande. Es el deterioro, la ruina del sistema educativo venezolano, que es la infraestructura escolar. Yo estoy de acuerdo con el diálogo. ¿Cómo no? Hay que conversar, pero vamos a conversar. ¿Ustedes estarían dispuestos a incorporarse a ese llamado que hacía Jorge Rodríguez de incorporar nuevas fuerzas a una eventual reanudación del diálogo en México? El 21 de noviembre fue una gran relegitimación de los nuevos liderazgos. Es decir, la ciudad de Caracas y el país entero eligió también a unos nuevos actores que también tenemos una responsabilidad de representar a nuestro electorado y lo vamos a hacer.
Y por supuesto que estamos de acuerdo con el diálogo, por supuesto, nosotros somos demócratas y más la organización de la educación tenemos que responder con educación. Evidentemente yo no voy a donde no me invitan, pero si nos invitan, evidentemente es la obligación que tenemos de ir, pero no de ir para nada, no es de ir para una foto, no, es de ir con soluciones concretas. ¿Cuál es mi mayor angustia? El tema de la desnutrición y la malnutrición infantil que está impactando en el crecimiento y en el futuro de toda Venezuela. Son niños y peor aún, las niñas embarazadas que están malnutridas y que están generando y que van a nacer estos niños con problemas de desnutrición desde el propio nacimiento. Hay problemas allá en Palo Negro, en Maracay, que hay un niño que pesa 1,5 kilos y tiene 6 meses. O sea, es decir, es una situación gravísima lo que está ocurriendo desde el punto de vista social. Pero eso sí, vamos a hablar, vamos a conversar, sí, pero para que generemos los programas en conjunto para ello. Otro, hay que salvar la industria petrolera venezolana. O sea, que hay temas gruesos que el país como Estado tenemos que hablar y que tenemos que conversar. Pero sin duda alguna, tiene que producirse una reacción seria de los sectores, así como nosotros nos separamos de factores de oposición que estaban contra el voto y que decidimos dar un paso al frente y hablar con claridad al país, pues también del otro lado, del lado del chavismo, también tienen que desmarcarse de quienes tienen esta actitud terrible contra el sistema y contra el voto. Esa postura de separarse de una parte de la oposición, y usted ha sido enfático en señalar que existen varias oposiciones en el país, es cuestionada por muchos porque señalan que la falta de unidad es una de las debilidades electorales más grandes que se tiene porque no se presentaron como una coalición política sólida. ¿Qué lectura le tiene usted a esto cuando lo señalan de divisionista y colaboracionista al gobierno? Bueno, la verdad es que eso es el análisis de una foto vieja, porque el país no tiene 2 bandos, el país tiene 3 y 4 bandos. Aquí, ¿cuáles son los bandos que hay en Venezuela? Hay un grupo que sigue a los partidos tradicionales de la oposición, hay un grupo que sigue al PSV, pero hay una inmensa mayoría de venezolanos que son independientes, que son emprendedores, que no dependen del Estado para vivir. No quiere decir que sean prósperos, pero que comenzaron a independizarse del Estado y por eso además son independientes, pero que tienen apatía, que no creen en la política, que no creen en los votos, que no creen en los políticos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos ahorita? No de tomarnos una foto vieja con unos políticos rayados, no. Aquí la idea es construir una nueva opción con un nuevo mensaje que le pueda llegar a los venezolanos y que entre todos podamos construir con intereses, con sentido común, solución a los gravísimos problemas que tenemos como nación, no como Estado, como nación. ¿Qué hace falta dentro de la oposición venezolana y qué hace falta para capitalizar ese sector que usted hace referencia, está descontento y que se encuentra en esa bifurcación entre lo tradicional de la oposición venezolana y el chavismo tradicional? ¿Qué le ofrece usted? ¿Qué hace falta? 1, educación. Tener un programa muy claro. La gente que vota por el lápiz y que vota por la Alianza del Lápiz sabe que está votando por quienes queremos en la educación como la vía para transformar a Venezuela. Si no nos transformamos nosotros, nunca vamos a transformar al país. Esa es nuestra creencia. Y le hablamos claro a Venezuela. Entonces, ¿qué necesitas? 1, un mensaje muy claro. 2, hablar con la verdad. 3, ser útiles, Gendrina. Nosotros tenemos las casas del lápiz y nuestros centros de formación de emprendedores que se van a extender, y esa es mi gran misión en este momento, extenderlos a lo largo y ancho de Venezuela. Donde hay una alianza del lápiz, tiene que haber una casa del lápiz, un centro de formación de emprendedores. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la independencia de los venezolanos, que tú puedas tener tu propia empresa, que tú puedas tener tu propio negocio y no dependas de nadie. Que necesitamos crear programas sociales clave, es decir, trabajar para las soluciones concretas de los venezolanos y que la política le vuelva a ser útil. En ese momento estaremos construyendo una opción real frente a ese 70% de los venezolanos. No hace falta y se equivocan quienes creen que juntándose en una foto vieja vamos a tener, vamos a recuperar la confianza de esa mayoría. No, es con innovación, es con ideas claras, es con la verdad, es con coherencia, es con transparencia y hablando con las verdades cuando hay que hablar con las verdades y decir las cosas como son. Venezuela necesita hoy una cura de verdades. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Antonio Ecarri, presidente nacional de la Alianza del Lápiz. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Andrea. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Hacemos una breve pausa. Al regreso tenemos mucho más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.